Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. La corrupción y el combate a esta es una de las asignaturas pendientes no solo de los últimos años, sino me parece que de todos los gobiernos que han recorrido la presidencia del país. Y justamente para hablar de esto y sobre las promesas que nos han hecho los gobernantes y no han cumplido, le agradecemos a Paulo Díez Gargari. Él es abogado especialista en temas de financiamiento de proyectos de infraestructura y combate a la corrupción, por platicar aquí en Entre Washington y México sobre este tema tan fundamental. Paulo, muchísimas gracias por regresar a este podcast. Gracias a ti, Jesús. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Pues me parece que la pregunta necesaria es: ¿qué se requiere de verdad en México para que la estructura gubernamental combata la corrupción por fuera y por dentro? Bueno, pues mira, se requiere, me parece, en primer lugar, Jesús, voluntad política. Voluntad política para poner el problema en el lugar que realmente ocupa, como una de las grandes prioridades nacionales, como uno de los temas que más interesa a la ciudadanía y que mayor agravio le causa. Yo creo que una de las cosas que me parece que es indispensable es que haya un cambio de enfoque. Hasta ahora se nos ha presentado, o muchos tienen esta idea de que la corrupción es principalmente un tema ético o moral. Y me parece que, bueno, efectivamente tiene un componente importante ético o moral, pero me parece que tenemos que cambiar, pues, de visión y tenemos que entender, Jesús, que la lucha contra la corrupción debe inscribirse, a mi parecer, en el marco de las políticas públicas para el crecimiento económico, el desarrollo sustentable y el bienestar de la población. Es un tema que debería ir allí, colocarse allí, porque la corrupción, en primer lugar, efectivamente es un impedimento para el crecimiento y para el desarrollo. Y si lo vemos así, podemos empezar a trabajar, pues, de manera inteligente, estableciendo objetivos claros y también, pues, elementos que nos permitan medir con claridad los beneficios que se obtienen, ¿no? Yo creo que el tema del combate a la corrupción es uno de los grandes déficits de este gobierno. No es que antes, digamos, que no es un tema que hubiera surgido en este sexenio, pero claramente había una gran expectativa, Jesús, de una buena parte de la población. De la población, sí. Con la llegada del gobierno del presidente López Obrador, esto iba a cambiar. Y me parece... Mira, perdón que te interrumpa, pero ¿no? Me parece que es importante lo que acabas de mencionar, sobre todo porque la narrativa desde Palacio Nacional se ha vuelto una especie de cortina de humo al incumplimiento de promesas en ese sentido. Y me parece que México y los mexicanos comunes y corrientes como tu servidor teníamos esa gran esperanza. Por ejemplo, aunque no teníamos evidencias, era lógico que alguien en el sexenio de Enrique Peña Nieto se enriqueció de manera espontánea y a grandes cantidades, y lo mismo en sexenios anteriores, en los panistas y los priistas. Y pues él había prometido, López Obrador, en campaña, incluso llegar a los presidentes, y no lo hizo. No vamos a entrar en ese debate, pero por ejemplo, para un ciudadano de a pie, el hecho de que, por ejemplo, la estafa maestra ya tenga unas circunstancias nuevas, que César Duarte y Javier Duarte, estos exgobernadores priistas, estén viviendo con todas las comodidades en las cárceles y que estén incluso a punto de salir, si es porque no hay intervención de los jueces, creo que expone una verdad no tan clara. ¿Qué es lo que ha faltado ahí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los factores que intervienen en todo esto
para que estos claroscuros sigan siendo la norma del combate a la corrupción en México? Pues tenemos muchas, como ahora se les llama, áreas de oportunidad o claros temas, pues, de problemas muy evidentes que tendríamos que resolver, Jesús. Empiezo, digamos, quizá por el final, que es la enorme corrupción en el Poder Judicial, ahora que mencionabas estos casos. Es evidente que algo está podrido, pues, en el Poder Judicial y que el debate actual, el rumbo que ha tomado el debate actual, estos ataques personales y demás, no es el camino, porque además oculta el verdadero problema, Jesús, el verdadero problema del Poder Judicial, que es la última línea de defensa en la cual el ciudadano en otros países confía, dice, bueno, si hay corrupción, al final del camino la puedo combatir y puedo evitar la impunidad. Y eso es lo que hoy en día en México no tenemos. Hay una corrupción terrible en el Poder Judicial que amerita una reforma seria, profunda, integral. No creo yo por el camino de la elección de los jueces, que me parece que es un sinsentido, pero sí un tema que nos permita dotar, por ejemplo, de auténtica independencia al Consejo de la Judicatura, que no dependa pues de los propios ministros o el presidente de la Corte en este caso, garantizar la auténtica inamovilidad de los jueces, digamos, para que no puedan estar sujetos a presiones dentro del propio Poder Judicial. Entonces, ahí tenemos ese tema. Yo creo, decías, no le vamos a entrar al tema de si llegamos contra los presidentes anteriores o no, pero creo que hay un tema fundamental, Jesús, si me permites ponerlo aquí sobre la mesa, y es el hecho de que esta administración del presidente López Obrador pues trató de instrumentar una estrategia muy pragmática, digamos, diciendo no vamos a perder el tiempo con el pasado y vamos simplemente a garantizar que de ahora en adelante no haya corrupción. La verdad es que me parece que el argumento no es correcto, por lo menos en algunos sectores como el de la infraestructura pública concesionada, Jesús. Y voy a ponerle un ejemplo muy rápido al auditorio. Mira, el problema de la corrupción en estos grandes proyectos de infraestructura pública concesionada es que no se quedan en el momento en que se comete, digamos, el primer acto de corrupción, sino que estos actos de corrupción se incorporan como parte de la supuesta inversión que hace el concesionario en el proyecto, y esa inversión esa inversión se recupera con cargo al propio proyecto en periodos muy largos, 30 y hasta 60 años, pero además en el colmo, Jesús, eso que muchas veces estos actos, el costo de estos actos de corrupción muchas veces se incorpora a esa inversión y no solo lo recupera con cargo al proyecto, sino que lo recupera con una rentabilidad. Y entonces dice uno, bueno, esto no puede ser. No es cierto eso de que lo que se hizo antes ya es corrupción del pasado. No, esa corrupción sigue existiendo al día de hoy y la seguimos pagando todos los mexicanos que somos usuarios pues de esos proyectos de infraestructura, ¿no? Es un tema, la verdad es que muy, muy importante y en el que, lo reitero, me parece que es uno de los temas en el que el actual gobierno pues ha quedado a deberle a la ciudadanía sin duda, ¿no? A ver, hagamos un pequeño ejercicio y breve, porque sabemos que tenemos poco espacio en esta conversación, pero de eso se trata, porque la gente luego no entiende, mi querido Paulo, y gente como tú no lo puede explicar. Es obvio que en los sexenios anteriores, en el de Fox, los hijos de Marta se hicieron ricos de pronto. En el de Felipe Calderón, cuántos colaboradores de él se convirtieron en empresarios y con lujos. Y en el de Enrique Peña Nieto, pues ni se diga, él vive en España con todo lujo. Desde tu punto de vista, con esta criba que tienes de especialidad de detectar estos puntos, y porque no alcanzaría el tiempo para discernir todo esto, pero hubo demasiada corrupción. ¿Cuánto daño nos hicieron esos últimos 3 sexenios a los mexicanos? Terrible. Otra vez, me remito a lo que decía al principio, Jesús. La corrupción es un impedimento para el crecimiento y para el desarrollo económico y al final del día para el bienestar de la población de un país. La corrupción en el sexenio peñanietista fue una barbaridad. Me parece que se llegó a niveles nunca antes vistos, con mucha sofisticación, y esta me parece que es la importancia. La corrupción, creo yo, debe verse a través de las redes, sobre todo esta gran corrupción, Jesús, que creo que hay que distinguirla
pues de la corrupción del agente de tránsito o de la corrupción que hay a nivel de servicios, que es una corrupción que molesta mucho, sin duda, y que genera daño, pero que como país no se compara pues con el daño que se genera en esta otra corrupción colusoria público-privada. La corrupción, el sexenio peñanietista, te digo, llegó a niveles nunca antes vistos, con un nivel de sofisticación muy alto. Y esto es lo que hace pues más difícil poder detectar estos esquemas que muchas veces se disfrazan de una falsa legalidad, Jesús, a través, por ejemplo, pues de su paso por el mercado de valores, emitiendo bonos, emitiendo certificados bursátiles. ¿Por qué? Pues porque hay todo un sistema que se puede utilizar indebidamente. No es que esté mal ese sistema, pero es que cuando estas empresas corruptas quieren de alguna manera blindar su proyecto, pues lo que hacen es ir al mercado y emitir certificados bursátiles, deuda que compra algún inversionista y se distribuye entre el público inversionista. Eso lo que genera es que el riesgo legal de que algún gobierno quiera aplicar la ley, Jesús, se lo pasa la empresa corrupta a los inversionistas que de buena fe adquirieron aquello. Por eso es tan relevante, y este es un tema, me parece central en el tema de la corrupción, esta gran corrupción colusoria, que es la simulación, la sofisticación para disfrazar estos actos claramente ilegales de una falsa legalidad y decir, todo lo hemos hecho de acuerdo a la ley. Pues no, requerimos aquí, y esto es fundamental, en un primer lugar, Jesús, necesitamos policías de investigación con los más altos estándares éticos y de solidez técnica, ¿no? Allí me parece que tenemos un déficit muy grande como país. Necesitamos capacitar a nuestros policías de investigación y junto con eso hacerle ver a la población que estos servidores públicos juegan un papel fundamental, es decir, hacer que la sociedad vuelva a valorar el papel que juegan los policías de investigación, que hoy me parece operan en condiciones muy adversas, sobre todo pues cuando se trata de investigar estos delitos en los que enfrentan a delincuentes muy sofisticados y muy ricos, ¿no? Si no tenemos ahí a los mejores hombres y mujeres, vamos a fracasar. Ahora, mencionabas algo que por muchos años, ya tiene bastantes décadas que nos han insistido desde dentro y fuera del país, la reforma judicial. Desde tu punto de vista, y nada más por comentar lo que está latente, el caso de la estafa maestra Rosario Robles me parece que es la amalgama perfecta de eso, de la corrupción judicial y de la manera tan estratégica que han ocultado. Muy por encima, o no sé si tengas tú detalles, ¿te parece que en un país donde un sistema de investigación por corrupción se lleva a cabo correctamente, Rosario Robles debería estar fuera de la cárcel? Mira, la verdad, Jesús, es que no conozco en detalle el caso específico de Rosario Robles y no me gustaría dar una opinión, pero conozco muchos otros casos en los que claramente este ejemplo que tú me presentas pues se confirma, ¿no? Es decir, el de personas que tendrían que estar en la cárcel y que, bueno, pues no están ahí por algunos formalismos absurdos o por deficiencias en la investigación o por deficiencias después en los juicios, que muchas veces, Jesús, y ahí es donde está la corrupción, ojo, porque ya nuestra corrupción, esta moderna, la gran corrupción, no podemos estar pensando en que se le entregan maletines de dinero a alguien. Esa corrupción es mucho más sofisticada y perdura en el tiempo. Quizá ahí tendríamos que ir a ver estructuras de varios fideicomisos constituidos en paraísos fiscales, uno tras otro, y al final del día llegarán a Mónaco a manos del verdadero beneficiario. Y eso, pues en los proyectos de infraestructura puede seguirle generando un flujo por 30 o por 60 años. Ese es el reto que tenemos pues enfrente, y el reto de decir, esta corrupción requiere gente muy capacitada a nivel de los policías de investigación que pueda detectar algo como esto y decir, oye, esto no es un error, o este fue un error acordado para que se hiciera valer el día de mañana y le permitiera a alguien salir de la cárcel y evitar su responsabilidad, ¿no? Digamos, el presidente López Obrador de alguna manera puso el dedo en la llaga con los fideicomisos judiciales.
No creo que sean esos los fideicomisos judiciales. Pero bueno, pero por dar un ejemplo, pues. El fideicomiso es un instrumento muy valioso, pero también se ha abusado muchísimo de su uso, Jesús, y además pues son estructuras que no nos permiten ver quién está detrás de esto, y muchas veces se trata de fideicomisos privados, y llegar a revelar, digamos, lo que se llama el velo corporativo y ver quiénes son los beneficiarios es difícil. Pero en efecto, me parece que el presidente ha puesto, digamos, el diagnóstico del presidente en muchos de los grandes temas nacionales es correcto y sigue siendo correcto, como el de la corrupción del Poder Judicial, donde me parece que en ocasiones pues su remedio no es el más adecuado, ¿no? Pero sin duda, digamos, el diagnóstico que hace el presidente de la corrupción en el Poder Judicial es absolutamente preciso, pues no, eso no se puede negar. Ahora, las asignaturas pendientes en esa materia, en este sexenio que está ya en su ocaso de concluir por los comicios que se vienen en 2024, ¿serías tan amable, Paulo, de ponernos, por ejemplo, 3 ejemplos de lo que no se hizo en el combate a la corrupción en el sexenio del presidente López Obrador? Sí, pues mira, yo creo que lo más relevante, Jesús, era que no se investigó ni se siguió adelante con temas muy importantes que estaban allí, no solo a la luz pública, sino pues hay varios de esos en los que yo personalmente denuncié. Siguen abiertas carpetas de investigación en muchos de estos casos grotescos de corrupción muy evidente, y no se ha hecho pues prácticamente nada. Yo he seguido empujando esto a pesar de que no ha habido hasta ahora una respuesta pues muy adecuada, creo yo, de parte de... ¿Podrías marcarnos 3, Paulo? Sí, claro que sí. Mira, te pongo quizá el más evidente, Jesús, el del llamado viaducto Bicentenario, que es es el segundo piso del periférico. Los que viven en la Ciudad de México lo pueden ubicar muy bien. Sobre el periférico hay un segundo piso que va del punto donde estaba el Toreo de Cuatro Caminos hacia Querétaro, como unos 20 kilómetros ahí, como un segundo piso. Esa es una autopista de jurisdicción federal. Ya hay una resolución de un juez que así lo dice, y eso significa que solo el gobierno federal puede otorgar una concesión. Aquí no ha otorgado ninguna concesión, y hay una empresa que ilegalmente ha explotado ese viaducto bicentenario durante más de 10 años y lo sigue haciendo impunemente sin tener una concesión del gobierno federal. Ahí hay una carpeta de investigación abierta que yo espero que se judicialice pronto, pero este es uno de me parece, de las cosas en las que el gobierno actual ha quedado a deber. No hay nada que aliente al ciudadano a denunciar la corrupción. Más bien, lo que hay son muchos desincentivos, ¿no? Lo que muchas veces sufre el ciudadano que se atreve a no solo a señalarlo, sino ir más allá y denunciar, pues es una agresión de parte de empresas con mucho poder político y de algunas autoridades. Yo creo que ese es un tema realmente muy importante. El gobierno... Y otros 2 ejemplos, Pablo, perdón que te acelere, pero... Otro, mira, muy rápido, el de Etileno 21, Jesús, si te acuerdas, este gran proyecto, que es uno de los casos paradigmáticos de la llamada corrupción transeccional, ¿no? O de este pacto de impunidad que es transversal a todos los partidos. Este es un caso que yo también denuncié, que lamentablemente pues las investigaciones no han avanzado, pero que me parece que era muy evidente cómo todo un grupo de servidores públicos del más alto nivel de la administración de Felipe Calderón pues se puso de acuerdo con funcionarios públicos del más alto nivel del gobierno de Peña Nieto para que este proyecto pudiera, un proyecto absolutamente corrupto, un proyecto que nunca debió haberse otorgado, no solo brincara el límite del sexenio de Felipe Calderón, sino que de alguna manera pues quedara otra vez protegido al darse cuenta todo el mundo de que los dos gobiernos estaban de acuerdo. Ese es otro caso. Y hay uno más, digamos, sí local del Estado de México, otra carretera que es el circuito exterior mexiquense, en el que nadie sabe, Jesús, cuál es realmente el monto de recursos que el concesionario invirtió en esta carretera, si es que acaso puso algo, y sin embargo, digamos, estos señores siguen explotando esa vía
les acaban de ampliar el plazo hasta el 2063. Cada año en esa carretera se reciben por cuotas de peaje más de 6,000 millones de pesos al año. Wow. Jesús, es una barbaridad. Esos 3 casos yo te los podría poner ahí, y a pesar de la evidencia que hay, de las denuncias y de todo lo demás, pues los avances son realmente pocos, ¿no? Ahora, en un minuto, mi querido Paulo, la voluntad política la van a tener todos los candidatos de decir vamos a combatir a la corrupción. Yo sé que nadie tiene una brújula ni nada para pensar en el futuro, pero ¿tienes confianza en que esto pueda cambiar? Pues yo creo que el tema, más allá de la confianza, me parece que es responsabilidad de todos los ciudadanos hacer que ocurra, Jesús, porque lo decía alguna política española hace algunos años, la corrupción nos está matando a todos, y no es una metáfora, de verdad nos está matando a todos. La corrupción hace que no podamos crecer, que los recursos que deberían destinarse a la educación, a la salud, a la infraestructura no lleguen, y yo creo que ya es un tema que tiene pues que resolverse. Yo creo que más allá de la sola voluntad política, hay que poner este tema en contexto. No es de los buenos contra los malos, sino que lo que tenemos que hacer es erradicar una condición que impide el crecimiento económico y el desarrollo. Yo creo que si lo vemos así, es mucho más fácil poder encontrar las claves para ir mejorando, ¿no? No podemos acabar de un día con otro con la corrupción, pero sí poner los mecanismos que nos permitan disminuirla, y una cosa muy importante, Jesús, sí acabar con la impunidad, es decir, que cuando se detecte un problema de corrupción, no quede impune, ¿no? Pablo Díaz Gargari, muchísimas gracias por tu tiempo y esta pues gran explicación sobre lo que se debe, lo que no se ha hecho y lo que se tendría que hacer para acabar con la corrupción. Un abrazo. Igualmente, Jesús, hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está aquí Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. Ahora llegó en un Ferrari para darnos sus recomendaciones aquí en Entre Washington y México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy contento y sobre todo contento de hablar de lo que voy a hablar en este episodio, porque hemos visto, ya no sabemos los nombres de los grandes directores mexicanos que nos representan en el extranjero. Y no lo digo con ese tono porque no me guste su trabajo, porque no me caigan bien, sino porque nos reducimos a los grandes directores. Pocas veces hablamos de las grandes directoras que nos representan en el extranjero. Y una de esas voces, muy joven, es la directora Lila Avilés. Lila Avilés está apenas presentando su segunda película. Ella hizo una película muy interesante que se llama La Camarista hace algunos años, con la cual recorrió el mundo y los festivales, ganó varios premios, que nos cuenta la historia de una camarista que se encuentra un vestido rojo cuando la mandan a limpiar la habitación más alta del hotel en el que trabaja. Y es a partir de esa pequeña anécdota que Lila Avilés nos hablaba pues de estos mundos, estas formas de ver, estas cosmovisiones en las cuales pues no hay una perspectiva horizontal, sino una perspectiva vertical, en la cual lo que está hasta arriba es lo inalcanzable y por lo tanto lo deseado, y cómo eso nos nubla de cómo llegamos hasta ese punto. Y ahora Lila Avilés hace todo lo contrario. Ahora Lila Avilés decide mostrarnos el mundo en horizontal, y qué mejor horizonte que la visión de una niña de entre 7 y 9 años. Tótem es su segunda película, está compitiendo por tener una nominación al premio Oscar, ya participó en festivales como Berlín, donde fue premiada, ya estuvo nominada en los premios Gotham, que son muy importantes en Estados Unidos, tiene una nominación en los Spirit Awards, que son los premios más importantes del cine independiente en Estados Unidos, y por ahí estamos, está también entre las posibles nominadas a los Golden Globes. La historia es de esta niña de 7-9 años, el día de la fiesta de cumpleaños de su papá. Lo interesante es que esta es la última fiesta de cumpleaños de su papá, porque sabemos rápido en la trama que el papá está en una fase terminal de una enfermedad muy fuerte.
Y es así que vamos explorando las curiosidades de esta niña pequeña, quien pues con esa ingenuidad, con esa ternura, hace preguntas como: ¿el mundo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Le pregunta, por ejemplo, a Siri en su teléfono celular, y nos va demostrando cómo, pues cuando eres niño, la probabilidad del fin del mundo está en el horizonte, en el momento en el que tus padres pueden desaparecer de ese mundo del cual estás Vaya hablando. Escena que estás narrando, mi querido Gonzalo, porque, pues digo, yo ya soy muy viejo, pero recuerdo que cuando era estudiante de primaria nos hablaban de la Guerra Fría, la lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento, y decían: el día que se vayan a guerra se acaba el mundo. Fíjate, ¿no? Puede parecer inminente muchas veces, pero lo interesante de la película es que nos muestra estas redes de apoyo, redes de cariño que son nuestras tías, nuestros tíos, los amigos de nuestros papás, los amigos de nuestros primos, nuestros abuelos, y cómo esas redes de contención son las que van nutriendo nuestra cosmovisión, nos van también fortaleciendo hacia ese incierto horizonte, y sobre todo cómo en un día puede cambiar por completo la percepción que tiene una persona joven de lo que el futuro le pudiera deparar. Platiqué con Lila Vilés y pues justo le pregunté por qué era para ella tan primordial, como madre de familia, mostrar la perspectiva de las infancias en el cine. Pues es que ahí tenemos que voltear la mirada, ¿no? Nos quejamos todo el tiempo de, ay, el mundo, y el mundo, y el mundo. Digo, estamos aquí por los que ya pasaron, pero tenemos que poner ferozmente la mirada por los que vienen, y a mí me da la sensación que no está ahí ni tantito. Es lindo pensar en ese también que nosotros fuimos, ¿no? O sea, siempre, y también voltear la mirada a esas, como en el caso de la película, ¿no? Bueno, en el caso de la película es una niña súper curiosa, ¿no? Y súper buscadora de, bueno, si la vida no me está diciendo es por aquí, ¿cómo yo la descubro, no? Entonces siento que más allá de la anécdota totémica, pues la película tiene muchas capas, ¿no? Ya lo dice Lila Vilés, infancia es destino, y qué mejor que recordar nuestras anécdotas de la infancia para entender en dónde carajos estamos parados. Y por eso es importante que tú llegues aquí a Entre Washington y México con Pucha Play para saber qué carajos debemos ver en el cine y en las plataformas. Mi querido Gonzalo, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, y Totem, para quienes nos escuchan en Estados Unidos, está a punto de ser estrenada ahí también. Ya lo saben, cada semana Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Fernanda Álvarez es aquí como el oxígeno. Entre Washington y México, el podcast no podría existir sin sus recomendaciones de libros. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes para este episodio? Hola, querido Jesús. Oye, pues gracias por seguir aguantándome, caray. Uno nunca ¿Puede sabe vivir sin oxígeno? Gracias por aquello de oxígeno. Oye, pues traigo 2 libros. Yo creo que juegan entre ensayo y narrativa, sin ser novela, pero muy, muy disfrutables. El primero de ellos es de una autora de la cual ya les había platicado, que es Laia Jufresa. En algún momento les conté sobre esa novela tan bonita que tiene, que se titula Umami, y ahora publica este librito de ensayos titulado 2021, y hace un juego con la época de la pandemia. Ella, su marido y su hija viven en Edimburgo, entonces está dividido por las estaciones del año, y son fragmentos muy chiquitos, es casi como celosías que una va leyendo. Tienen que ver con la escritura, tiene que ver justo con el miedo, con los otros, ¿no? Porque pues no podíamos abrazarnos, ni saludarnos, ni vernos. Tiene que ver también con el crecimiento de su hija, de cómo ella va percibiendo la posibilidad de encierro, la posibilidad de peligro, el aprender gaélico, ¿no? Entonces es un libro muy bonito que nos permite hacer un recorrido, pero ¿cómo te diré? No es catarsis, pero es dulzura, me parece, y es como revisitar esa época de
de la vida de la humanidad, pero con un sitio más confortable, evidentemente, porque salimos de ella, pero con tintes de aprendizaje en eso, ¿no? En el proceso creativo, Y en vaya cómo que nos vemos hace al falta otro. dulzura, Fer. Uy, nos hace falta un montón de cosas, Jesús, que yo creo que ni toda la literatura del mundo, si no queremos aprender, nos va a cambiar, oye. Pero sí es un libro muy dulce, que yo espero que disfruten mucho. ¿Y cuál es la segunda recomendación, Fer? Es una autora que me gusta mucho y de ella sí que no habíamos platicado nunca, que es Jeanette Winterson. Ella ya tiene una trayectoria larguísima. Ella nació en Manchester, tiene libros como Fruta Prohibida, que es muy interesante porque nunca utiliza pronombres, entonces no sabemos si esta pareja amorosa es un él o un ella, ¿no? Y ella tenía estos juegos desde antes, o La Niña del Faro, que también le fue muy bien, entre muchas otras. Y este libro se titula ¿Por qué ser feliz cuando se puede ser normal? O sea, además de ser un título maravilloso, es un libro autobiográfico y resulta que Janet fue adoptada por una familia pues súper religiosa, ¿no? Entonces su madrastra, o bueno, su madre adoptiva más bien, lo que quería era como meterla en este cajón y ser una niña súper religiosa, que repitiera la palabra de Dios, y claro, Janet le salió absolutamente distinta, ¿no? Entonces a los 16 años que Janet decide romper con su familia, porque era fría, porque era pues esto, ¿no? Súper meticulosa, pues donde ella no encajaba, la madre adoptiva le dice, pues, ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal, ¿no? Entonces una narrativa divertida. Janet es lesbiana, entonces claro, imagínate una familia súper religiosa, pues ella se salía de tono completamente, era rebelde, era punk, escritora, ¿no? Donde los libros en su casa estaban prohibidos y únicamente buscaban la palabra de Dios. Entonces es un libro muy entretenido, que por eso decía yo que tenía una parte narrativa interesante, porque pudiera ser ficción y sin embargo es autobiografía, ¿no? Es un libro muy, muy recomendable, y a quienes no han leído a Jeanette Winterson también los invito a que se adentren en su literatura, que es siempre muy experimental en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No te deja fuera de sus libros, pero tiene siempre juegos con el lenguaje que la vuelven una autora muy interesante para leer siempre. Se dan cuenta que no estoy equivocado al decir que Fernanda Álvarez es como el oxígeno para este podcast entre Washington y México. Mi querida Fer, muchas gracias. A ti, querido Jesús, como siempre. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, y más ahora en estos tiempos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.